Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurados los que buscan a Dios. La Biblia dice que la salvación es una obra de la soberana gracia de Dios de principio a fin, negando con ello los errores que la presentan como una mera obra humana. Y es en relación con la doctrina de la salvación que los que sostienen esta posición protagonista para el hombre defienden que éste de sí mismo y a pesar de su condición de pecado, en algún momento de su vida decide buscar a Dios hasta encontrarle. La salvación sería entonces el resultado final fructífero de esa búsqueda. Evidentemente, esto no es más que una forma más del pensamiento de salvación por obras, rechazado por las santas escrituras. Pero, como la Biblia dice que los que buscan a Dios son bienaventurados, tenemos el deber de entender dicha afirmación. Así que para arrojar luz sobre este asunto, hagámonos algunas preguntas que podamos responder con la palabra de Dios, tales como ¿quién es aquel que busca a Dios y cómo lo hace? ¿Por qué nos preguntamos qué tipo de persona es la que busca a Dios? Porque según la Biblia, el impío o incrédulo no busca a Dios en ninguna manera. Segunda de Crónicas 12, 13 al 14, dice, Roboam hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y en el Salmo 10, versículo 4 se dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por tanto, categóricamente, rotundamente, la Biblia afirma que el impío, el incrédulo, el pecador, aquel que se encuentra en esa condición en la que está sin Dios, sin vida, sin esperanza, esa persona de sí no busca a Dios en ninguna manera. Y el impío no busca a Dios porque prefiere el mal al bien, prefiere las tinieblas a la luz, porque sus obras son malas. Y esto le aleja de Dios. En el Salmo 14, 2 al 3 se dice, Jehová miró sobre los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre natural, el hombre sin Dios, no busca a Dios porque no tiene la capacidad de entender, de hacer lo bueno, porque está corrompido y desde esa situación de oscuridad y pobreza espiritual no puede ni quiere saber nada de Dios. El impío no busca a Dios porque su confianza la tiene puesta en todo lo humano, en todo lo que es terreno, todo lo que es material. Allí tiene el impío su confianza. Salmo 119, 155 dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Isaías 31:1 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos y carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Por tanto, aquel que no busca a Dios, no lo hace porque no quiere, porque ama las tinieblas, porque ama el pecado, porque confía en lo terreno, en lo material, confían en todo aquello que procede del hombre, de la tierra, para tener esperanza, para tener victoria, para tener resultados. En definitiva, el pecador no piensa para nada en Dios. Y si de alguna manera el pecador piensa en lo religioso, en las cosas de la religión, cuando el pecador es religioso, lo hace siguiendo un camino ritual humano de falsa búsqueda de Dios. Es decir, el impío, el pecador,
no puede acercarse a Dios por el camino de la religión. La religión no lleva a Dios. Dice Isaías 58, 1 al 4, anuncia a mi pueblo su rebelión, su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Este es un texto interesante porque nos describe la vida de un hombre religioso que intenta acercarse a Dios a través de ayunos, a través de todo lo que son ritos, y dice el texto que el propio pecador se da cuenta de que Dios no le escucha, Dios no le atiende, y Dios le responde, porque en el día de vuestro ayuno, el día de vuestro servicio religioso, de vuestro acto religioso, buscáis vuestro propio gusto, oprimís a todos vuestros trabajadores. El religioso no deja de ser un pecador. Por eso es posible que conviva Dios, su nombre, sus cosas, en alguna manera con el pecado del hombre. Esto es lo que permite la religión. La religión permite convivir el pecado, la maldad, con cierta devoción falsa, por supuesto, a Dios y sus cosas. Falsa la devoción porque solamente son prácticas de ritos sin valor ninguno delante de Dios. Anuncia a mi pueblo su rebelión, su pecado, dice este texto que hemos leído. Quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Esto es lo que habían hecho estas personas. No hacían justicia, habían dejado la ley de Dios, pero querían acercarse a Dios con ayunos, con sacrificios, con sahumerios, en definitiva, con ritos. Los ritos no acercan a Dios. Dios no oye a aquellos que se acercan con ritos, porque los que se acercan con ritos no han dejado de lado el pecado. El creyente rebelde y desobediente, aquel que, siendo creyente, peca en algún momento, busca solo a Dios cuando recibe alguna reprensión de él. Salmo 78, 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, se volvían solícitos en busca suya. Y Jueces 2, 18 y 19, cuando Jehová levantaba jueces, los libraba de los enemigos, mas al morir el juez volvían atrás y se corrompían y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Por tanto, el impío no busca a Dios, y si el creyente peca, si el creyente anda en pecado, si el creyente se enfría y anda en pecado, también su búsqueda de Dios es vana, no le sirve de nada, porque esta búsqueda de Dios es hipócrita, es solamente por interés. Solo el creyente verdadero, según la Biblia, solo el creyente verdadero busca a Dios con fe. Por tanto, este es el sujeto de la búsqueda de Dios en la Biblia, el creyente, el verdadero creyente, aquel que tiene fe y anhelo sincero de Dios en todo tiempo y situación. En 1 de Crónicas 16, 11 se dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Según este texto, la búsqueda de Dios no es algo de un momento, de un tiempo, por unas circunstancias concretas, sino que es una dinámica de vida. Buscad su rostro continuamente. Es una dinámica de vida. Salmo 63, 1. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Y aquí está la razón, porque es una búsqueda continua. Aquel que tiene de verdad fe, tiene sed de Dios. Y esta sed de Dios es lo que lleva a buscar a Dios. Salmo 27, 8. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Es una búsqueda de corazón, una búsqueda del rostro de Dios, de la comunión plena con Dios,
y por tanto es una búsqueda que parte del corazón. ¿Por qué y en qué manera el creyente busca a Dios? ¿Por qué y en qué manera el creyente busca a Dios? Dios enciende el fuego de la fe en todos aquellos que han de ser salvos. En algún momento de sus vidas, los que han de ser salvos reciben la gracia de Dios y el Espíritu Santo y la palabra de Dios confluyen en la vida de esa persona para que esta persona llegue por el don de la fe a creer en Cristo y sea salvo. Y nos dice Efesios 2, 1 y 8, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este texto es muy interesante. El hombre, antes de ser salvo, estaba muerto en delitos y pecados. Y dice el texto, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por tanto, la condición previa del hombre que es salvo es de muerte. Es una condición espiritual nula para buscar a Dios, porque es muerte. Y desde esa muerte, en esa muerte, el hombre recibe la vida de Dios. La vida de Dios, el don de la vida, el don de la gracia, por el Espíritu Santo. Y entonces es que dice el texto, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por tanto, el don de la fe es el fuego que Dios enciende en el corazón de una persona muerta, de una persona incrédula, impía. Enciende el don de la fe para que se acerque a Dios, para que busque a Dios y para que se acerque y busque en Dios perdón, salvación y vida eterna. Por la fe el creyente busca a Dios y le busca por un medio común que Dios ha dejado, que es su casa. En su casa, en el templo, lugar de culto de los redimidos, se anuncia la palabra de Dios, se anuncia la gracia, se anuncia el evangelio, se anuncia el camino de salvación. Y Dios mueve a aquellos que da el don de la fe a ir a la casa de Dios. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. El que recibe el don de la fe busca a Dios y le busca en su casa todos los días de su vida para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Salmo 63, 1. Dios mío, te buscaré para ver tu poder y tu gloria. Te he mirado en el santuario. Así pues, aquel que recibe el don de la fe, el don de la gracia, de la salvación, de la gracia, de la misericordia, del perdón de pecados y la vida eterna, es llevado por Dios a la casa, al templo, a ese lugar donde los redimidos se reúnen para allí seguir recibiendo de Dios su bendición espiritual en todos los aspectos que tienen que ver con la salvación y con la santidad. Por la fe, el creyente busca a Dios. Pero también no solo le busca en su casa, sino en cualquier lugar donde necesite de su gracia y poder. Un creyente puede encontrarse en el trabajo, puede encontrarse en su domicilio, puede encontrarse en la calle, en un automóvil, donde quiera que se encuentre, puede ser consciente de que necesita a Dios y también allí puede buscar a Dios. Salmo 63, 1 al 4. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Digamos que la casa de Dios sería un lugar de buena tierra, donde hay aguas, porque ahí está la palabra de Dios, está el Espíritu Santo, está el Señor Jesucristo, pero también en tierra seca y árida, es decir, lejos del lugar santo que es la casa de Dios, también allí el creyente puede pedirle a Dios que le dé
agua de vida, que le satisfaga la sed. Mi alma tiene sed de ti, hemos leído. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. Por tanto, el creyente busca a Dios por el don de la fe, le busca en su casa, le busca en cualquier lugar donde necesite a Dios, y le busca para oír, entender y guardar su palabra. El Salmo 119.2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Los que buscan a Dios lo hacen para guardar sus testimonios, la palabra de Dios. Proverbios 28.5: los malos no entienden el juicio. El juicio es el sentido juicioso de la palabra de Dios, el sentido juicioso de las enseñanzas divinas. No entienden el juicio de Dios. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Por tanto, los justos, los rectos, los que reciben el don de la gracia, el don de la fe, estos buscan a Dios para entender, oír, entender y guardar su palabra. ¿Por qué son bienaventurados los que buscan a Dios? ¿Por qué? Porque los que son movidos a buscar a Dios se encontrarán con Él. Quien busca a Dios le encuentra. Los creyentes que buscan estar cerca de Dios conseguirán estar al lado de Dios. Nadie puede estar al lado de Dios si no busca a Dios. Los creyentes son los que buscan estar cerca de Dios y realmente consiguen estar cerca de Dios, al lado de Dios. Por eso la Biblia dice, Salmo 27.8: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Un creyente no solo busca a Dios, sino busca su rostro. Estar tan cerca de Él como estar junto a su rostro. Está hablando de una distancia muy, muy cercana a Dios. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Sigue diciendo el Salmo 27.8. Tu rostro buscaré, es decir, estar junto a Dios, estar cerca de Dios. Lucas 11.10: todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por tanto, en ningún modo aquel que busca a Dios dejará de encontrar a Dios, en ningún modo. Todo el que busca a Dios le halla. Así pues, todo el creyente que busca a Dios se encontrará con Él. Y los que buscan a Dios y se acercan a Él perciben su gloria. Estar junto a Dios es percibir su gloria. Es percibir todo aquello que es la grandeza de Dios, la majestad de Dios, todo aquello que tiene que ver con su misericordia, con su amor, con su bondad. Estar cerca de Dios supone entenderle, conocerle, que es lo más grande que una persona puede tener en esta vida. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, dice la palabra de Dios. Y aquel que está cerca de Dios y le entiende y le conoce, el pronto lo que brota de su interior es darle alabanza con gozo. Por eso el Salmo 70, versículo 4 dice: gócense y alégrense en ti los que te buscan, todos los que te buscan. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Estar cerca de Dios significa conocerle, entenderle, significa alabarle. Salmo 105.3: gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Los que buscan a Dios se gozan, se alegran, porque le ven, porque le conocen, porque le entienden. Y estamos hablando de los ojos de la fe, evidentemente. Que nadie piense que hablamos de ver a Dios físicamente, ni nada por el estilo. Estamos hablando de verle con los ojos de la fe. La fe es la capacidad que Dios da a una persona de ver lo invisible, de discernir aquello que
escapa a las percepciones humanas de las cosas, que escapa al oído, que escapa a la vista, que escapa al tacto, al olfato. La fe es una capacidad de ver el mundo de lo invisible, el mundo de lo eterno, el mundo de Dios. Los que buscan a Dios le encuentran. Los que buscan a Dios y se acercan a Él creen con plena fe en Dios y a Dios. Con plena fe en Dios y a Dios. Creer en Dios es creer en Dios, en las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solo en su existencia, sino lo que supone Dios para el ser humano, en cuanto creador, en cuanto redentor, en cuanto Dios justo, santo, bueno, misericordioso que es. Creer en Dios supone todo esto, pero también, además de creer en Dios, debemos creer a Dios. La Biblia hace diferencia entre creer en Dios y a Dios. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios crea que le hay. Acercarse a Dios, creer en Dios, porque uno entiende que Dios es real. No hay duda para un creyente sobre la existencia de Dios. Jamás un creyente entrará en el debate de la existencia de Dios. El debate de la existencia de Dios es de los incrédulos realmente. Estos son los que preguntan o se preguntan a sí mismos si Dios existe. Un creyente jamás lo hace. Un creyente entiende desde el principio que existe Dios. Esto para él no es un problema. Un creyente lo que busca es relacionarse con ese Dios en el que cree. Y no solamente con ese Dios, sino con la palabra que ese Dios transmite. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice Gálatas 3:6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, no solo es necesario creer en Dios, sino a Dios, lo que Dios dice. ¿Cuánta gente que dice que cree en Dios no lee la Biblia ni escucha la predicación, la enseñanza de la Biblia? ¡Qué contradicción! Creer en Dios y pasar de la palabra que Dios ha dicho, del mensaje redentor que Él ha dejado para la humanidad. ¿Cómo es posible eso? Que una persona diga que cree en Dios y nunca jamás escuche la enseñanza, la exposición de la enseñanza de la Biblia. ¿Cómo es posible? Bueno, tristemente hay personas que hacen eso y ellos se sienten bien, pero según la Biblia esto no es posible. El que cree en Dios debe creer a Dios. El que cree en Dios debe buscar conocer la palabra de Dios, oírla, entenderla, guardarla, como hemos visto. Los que buscan a Dios se acercan a Él, como hemos visto, al templo, a su casa, y lo hacen para servirle, para adorarle. Una persona que busca a Dios quiere tener una relación con Él, una relación de compromiso permanente en el tiempo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice Isaías 55:6. Llamadle en tanto que está cercano. No siempre podemos acercarnos a Dios. No siempre podemos buscar a Dios. Dios nos da esa chispa de gracia, ese don de la fe, ese fuego. Y ese fuego puede crecer en nosotros y hacerse una gran hoguera, o puede apagarse. Hay quienes apagan el fuego. Juan 4:23. La hora viene y ahora es, dice Juan, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios quiere que los suyos le adoren, pero no cuando estos quieran. La hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es. Hay personas que dejan relacionarse con Dios para un día futuro. Cuando sea mayor, cuando sea viejo, cuando tenga tiempo,
ahora tengo trabajo, ahora tengo estudios. La hora viene y ahora es. No importa lo que estés haciendo, no importa. No valen las excusas delante de Dios, no vale. Señor, déjame que primero vaya y haga esto, aquello, el otro. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás es digno de mí. Cuando Dios nos habla de algo, cuando Dios nos llama a algo, ese es el momento de responder. Ese. No cuando nosotros queramos, no cuando a nosotros nos dé la gana. Y el que busca de verdad a Dios, el creyente, lo hace en el tiempo de Dios. El que busca de verdad a Dios y le encuentra, lo hace en el tiempo de Dios. Por eso es bienaventurado. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que buscan a Dios. Porque los que buscan a Dios lo hacen en el tiempo de Dios, con los medios de Dios, y por tanto le encuentran. Los que buscan a Dios reciben las bendiciones que conlleva estar cerca de Él. Por eso son bienaventurados. Vida eterna. Los que buscan a Dios tienen vida en Él. Estar con Dios, Dios es la vida, es estar en la vida. Por eso es bienaventurado quien está en Dios, quien está cerca de Dios, porque tiene la vida. Salmo 22, 26. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Los que buscan y encuentran a Jehová vivirán para siempre. Amós 5, 6. Buscad a Jehová y vivid. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Por tanto, el que busca a Dios por medio del don de la fe tiene vida eterna. Qué bendición, qué privilegio, qué bienaventuranza. Los que buscan a Dios tienen bendiciones temporales. Los que puntualmente buscan a Dios tienen bendiciones temporales. No es los que lo hacen ocasionalmente. Hay personas que tienen a Dios como a un extintor en la pared para usar en caso de incendio. Hay personas que piensan en Dios cuando las cosas le van mal, cuando están enfermos, cuando tienen algún problema, como si Dios fuera un extintor para casos de incendio. Ese tipo de búsqueda no tiene valor ninguno delante de Él. La búsqueda puntual, la búsqueda constante, como hemos visto antes, es la que Dios quiere. Dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Los que temprano me buscan. No tenemos que darle a Dios las obras de nuestra vida. Tenemos que darle a Dios lo mejor, lo más importante, la primera ración de nuestra vida. Es como si estuviéramos repartiendo una tarta, cortando trozos para repartirlos. Y vamos dándole a cada uno de los que están a nuestro lado, y al final alguien dice, ¡ay! El trozo del Señor. Y ya no quedan en la bandeja más que migajas. Hay personas que piensan en todas las cosas y de último piensan en Dios. Pero yo amo a los que me aman, dice Dios, y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:17. Estos son los que reciben de Dios, por el amor de Dios, bendiciones. Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Dios es bueno con los que le buscan. Dios ama a los que le buscan. A estos bendice, a estos da sus bendiciones. A estos. Aquellos que buscan a Dios nunca les faltará nada. Nunca. Jamás les faltará nada. Colosenses 3:1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. El que ha resucitado con Cristo, el que ha nacido de nuevo, el que tiene una nueva vida, el que tiene vida eterna, vive buscando las cosas de arriba.
y vive buscándolas en primer lugar. Y esto supone una bendición y prosperidad permanente de parte de Dios. Mateo 6, 31 y 33. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un creyente no debe buscar con afán aquellas cosas que Dios ha prometido darla de gracia a los suyos. Dios da de gracia a los suyos todas las cosas. Dios da a aquellos que le buscan a Él en primer lugar, les da todas las cosas. Así pues, los que tienen una actitud con Dios de búsqueda, una actitud de búsqueda prioritaria de Él y de sus cosas, tendrán todo lo que necesitan en su vida, empezando por el gozo y la alegría permanente aún en la dificultad. Primero de Crónicas 16:10, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Salmos 74, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Hemos visto la bienaventuranza que dice, bienaventurados los que buscan a Dios. Y nos hemos preguntado quién busca a Dios y cómo lo hace. Y hemos dicho que el impío, pecador e incrédulo no busca a Dios en ningún sentido. Solo el creyente verdadero busca a Dios con fe y anhelo sincero en todo tiempo y situación. Dios enciende el fuego de la fe en los salvos y éste hace una gran hoguera de fe en ellos. Por la fe el creyente busca a Dios en su casa para oír, entender y guardar su palabra. Y nos hemos preguntado por qué son bienaventurados los que buscan a Dios. Y hemos dicho que los que buscan a Dios se encuentran con Él, que están cerca de Él, que perciben su gloria y se la dan a Él con alegría, porque creen en Dios, porque creen a Dios con fe plena y le adoran. Y hemos dicho que los que buscan a Dios reciben las bendiciones que supone tenerle cerca: vida eterna, bendiciones temporales, provisión plena y gozo constante. Dice el Salmo 70, versículo 4, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Que Dios te bendiga. Ojalá que tú seas bienaventurado porque buscas a Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos llama a entenderte y conocerte, a entender y conocer que solo los que reciben el don de la gracia, de la fe, te buscan y lo hacen de corazón, sinceramente, lo hacen en tu casa, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, y lo hacen para agradarte, para glorificarte, para bendecirte, lo hacen para servirte. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice y recuerda que es un privilegio, que es ser bienaventurado. El tenerte cerca es algo muy maravilloso. Gracias, Señor, porque te tenemos cerca. Te tenemos cerca porque te buscamos, te encontramos, porque tú nos buscaste primero en Cristo, y por eso, porque tú nos buscaste, nosotros te buscamos después a ti. Gracias, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Gracias también por los enfermos que sigues cuidando, que sigues ayudando. Y gracias, Señor, por otras personas que también te necesitan y que siguen recibiendo de ti tu gracia en forma de trabajo, en forma de otras ayudas y soluciones a problemas o conflictos. Gracias, Señor, por todo eso. Bendito seas. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias por Jesucristo, tu Hijo. Amén.
Que el Señor nos bendiga a todos.